Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, gracias por el día que nos regala. Reconocemos que es un don que nos otorga y queremos pedirle que nos permita vivir con sabiduría este regalo maravilloso que nos ha otorgado este día. Permítanos reflejar su carácter en el trato con los seres de nuestro hogar, esposa, esposo, madre, hijos, hermanos, padres, abuelos, pero también con la gente fuera de nuestra familia que nos rodea, con los que nos relacionamos cotidianamente. Permítanos que ellos puedan ver también en nosotros su amor y su misericordia. Denos corazones compasivos, misericordiosos, y permítanos ser humildes para aprender cada día de todo aquello que disponga para nuestras vidas, Padre bueno. Pedimos que su Espíritu esté en nuestro corazón, nos haga humildes y sencillos para escuchar, para aprender y también para obedecer y bendecir a otros en su nombre. Rogamos esta gracia confiando que así será. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando sobre esta serie, el gobierno de las emociones. Estamos hablando sobre la ira. El día de ayer meditamos por qué nos duele tanto cuando las personas nos fallan. Iniciamos ahora, entramos a la parte donde comenzaremos a meditar sobre cómo enfrentar, cómo tener caminos para enfrentar la ira y resolverla de forma correcta conforme a los principios bíblicos. Cuando nosotros sentimos que se han violado algunos de nuestros derechos, sea esto real o percibido, es muy fácil que podamos responder con enojo. Pero, ¿cuáles son nuestros derechos legítimos? Sería una buena pregunta para responder. Alguien podría decir que es la felicidad, alguien más podría decir la libertad de vivir como yo quiero. Sin embargo, eso no era lo que nuestro Señor Jesús tenía en mente. Él sometió sus derechos al Padre Celestial. Con base en la Biblia tenemos el derecho de vivir a la luz de la voluntad de Dios tal como Él la ha revelado en su palabra. Aparte de ello, debemos someter nuestros derechos al Señor y permitir que Él cumpla su voluntad en nuestros corazones. Proverbios 3, 5 al 6 nos dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay una creencia falsa que hoy muchos han abrazado. Esta es una creencia falsa. Basado en lo que creo que es lo correcto, tengo el derecho a seguir enojado todo el tiempo que quiera por las decepciones de la vida. Tengo el derecho a expresar mi enojo en la forma que a mí más me plazca. Esta es una creencia falsa. Quiero llevarles a lo que sería una creencia correcta. Puesto que Dios es soberano de mi vida y le he confiado mi vida, someto mis derechos a Él. Las decepciones humanas que sufra son oportunidades que Él usará para hacer que mi fe crezca y para desarrollar su carácter en mí. Decido entonces no ser controlado por el enojo, sino usarlo para que se convierta como un aliciente para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. 1 Pedro 1, 6 al 7 nos dice también: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Existe un contraste marcado entre lo que el mundo cree, ¿verdad?, que son sus derechos, y lo que nosotros como creyentes debemos considerar, porque no vamos a ser gobernados por nuestras emociones, sino por el Espíritu de Dios, y en verdad trae muchísima paz
Una persona que no es gobernada por sus emociones de ira tiene paz para dormir, paz para vivir. Al contrario de aquellos que son gobernados por su ira, son como una caldera, como una olla hirviendo, nunca tienen paz y contaminan todas sus relaciones. Vamos a entrar a esta parte importantísima, a aquellos caminos que tenemos que recorrer para encontrar la solución. ¿Qué pasos debemos dar para hallar solución a esto? Recordemos cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel. El libro de Números, si usted lo ha leído en la Biblia, si no, le invito a que lo hagan, tiene una estructura casi que se repite durante todo el libro. Es una queja. Luego viene primero un clamor o queja del pueblo contra Moisés y contra Dios. Luego viene el arrepentimiento y luego viene la restauración que Dios hace con el pueblo rebelde. Casi esta estructura se repite en todo el libro. Imagínese usted a Moisés caminando por el desierto con este pueblo en un día caluroso, seco. Para Moisés la frustración alcanzó el punto máximo aquel día. Números 20, 3 al 5. La gente se quejaba. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? A cada paso que daban era una queja contra Moisés. Él había guiado a más de 1 millón de gentes a través del gran desierto, pero a pesar de todos sus esfuerzos, esta gente siempre se quejaba, cuestionaban su liderazgo y les culpaban por todo lo que les estaba pasando. Una vez más, no había agua. Dios les había provisto de agua con anterioridad cuando le dijo a Moisés que golpeara una roca con su vara. Cuando Moisés obedeció, salió de la roca una fuente de agua para dar beber a todo el pueblo de Israel. Esto está relatado en Éxodo 17, del 1 al 6. En esta nueva situación donde se encuentra Moisés ahora, debería llevar a cabo un milagro que Dios iba a ejecutar. Él solo tenía que hablar a la roca, no golpearla. Sin embargo, Moisés se encontraba tan frustrado, tan molesto con este pueblo que por todo se quejaba, que llegó al grado máximo. En vez de hablar a la roca, el texto dice que la golpeó 2 veces, descargó su furia sobre esta roca. Dios quería una explosión de agua, no una explosión de ira. El resultado fue que el Señor tuvo que disciplinar a su líder escogido y no le permitió introducir o entrar a esta tierra prometida. Eso también nos queda claro en el libro de Deuteronomio. A las faldas del monte Nebo, Dios solo le permitió subir al monte para ver la tierra prometida, pero no entró. La ira de Moisés fue ese día desatado y golpeó la roca 2 veces. El asunto aquí es que Moisés se tomó una carga que no era suya, porque el pueblo en primer lugar no era su pueblo, y en segundo lugar no era él quien iba a proveer agua o cuanto fuera necesario a ese pueblo, porque Moisés ya lo había experimentado. Era Dios siempre el que respondía y daba en su divina providencia más allá de lo necesario a este pueblo rebelde. Sin embargo, Moisés personalizó el asunto, porque se quejaban contra él como si él hubiese ido por su propia voluntad a sacarlos. Este es un problema que puede sucedernos muchas veces cuando personalizamos asuntos que no corresponden al asunto personal. A veces son asuntos generales o administrativos, son asuntos de tomar una decisión y punto, pero nosotros, frustrados, nos enojamos porque personalizamos las cosas. ¿Es usted como Moisés en algunas ocasiones? ¿Permite que su frustración lo ponga furioso? ¿Ha sufrido las dolorosas repercusiones o consecuencias de su ira? ¿Qué debe hacer cuando se enoja y está lleno de dolor o de un sentido de injusticia, temor o frustración? La Biblia dice,
Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y quiero dejarles hoy también, en este día, un versículo que debemos aprendernos de memoria todos. La epístola de Santiago, capítulo 1, versos 19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Busque este texto en su Biblia. Si usted es de los que les gusta subrayarlo o marcar, puede subrayarlo, marcarlo y apréndalo de memoria. Será un recurso oportuno para que aprendamos a gobernar nuestras emociones y específicamente la ira. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y quiero entrar a un texto para meditar hoy sobre esta estructura de lo que la ira llega a ser en nuestras vidas y cómo usar correctamente estos recursos bíblicos. Efesios 4, versos 26 y 27, y luego versos 29 y 32. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este texto bíblico que acabamos de leer nos permite hacer un análisis de lo que Dios nos dice acerca de la ira. Por el verso 26 nos damos cuenta que la ira es aceptable a veces, por eso dice, airaos, pero no pequéis. La ira entonces también ahí mismo con este texto sacamos conclusión que la ira debe controlarse para que no se vuelva pecaminosa en nuestras vidas. También en el verso 26 dice que la ira no debe permanecer mucho tiempo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira que permanece mucho tiempo en el corazón de una persona terminará convirtiéndose en odio, en rencor, en amargura. La ira, cuando se prolonga, da lugar al diablo. Así dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Así que hay advertencias claras que Dios nos hace para saber cómo conducirnos frente a la ira. También en el verso 29, la ira puede provocar palabras corrompidas y pecaminosas. Ya usted airado, insulta, maldice y tantas cosas de las que se puede arrepentir. La ira también puede entristecer al Espíritu Divino que Dios ha dado a cada uno de sus hijos e hijas. La ira puede controlarse y sofocarse, según nos dice el verso 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiere decir que es posible quitar esta ira, controlarla y enfocarla correctamente. La ira debe apagarse antes de que provoque pleitos. Ahí mismo el 31. La ira debe detenerse antes de dar lugar a las maldiciones. En el mismo verso 31. Y la ira debe someterse antes de convertirse en malicia. En el mismo verso 31. Ahora, en el verso 32 también podemos ver que la ira puede dominarse a través de la compasión. En lugar de estar llenos de ira, debemos ser compasivos. Y también, en el mismo verso 32, la ira puede ser vencida con el perdón. Decidir perdonar. Hay que analizar la cantidad de ira que cada uno está experimentando. ¿Ha pensado seriamente acerca de cuánta ira está albergando en su corazón y contra quién está airado? Eso es importante pensarlo, meditarlo. Porque dice Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hay que considerar lo que nos dice la Escritura. Un hombre airado, una mujer airada,
nunca obrará la justicia de Dios. O sea, que no espere que su ira se convierta en bendición. Al contrario, traerá consecuencias siempre dolorosas a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Mañana, si el Señor lo permite, seguimos meditando, profundizando sobre este tema de la ira. Hoy lo dejamos hasta aquí y espero que con la ayuda del Señor podamos mañana continuar con un análisis más profundo y con propuestas de cómo resolver la ira contra nuestro prójimo y también muchas veces la ira que muchos tienen contra Dios. El Señor sea con ustedes y les llene su paz. Primero Dios, mañana continuamos.